Buen día, estudiantes. Mi nombre es Jorge Luis Gómez Salinas, ingeniero mecánico electricista. La materia que estoy impartiendo es sistemas lineales en la Escuela Superior de Ingeniería. El tema que vamos a ver el día de hoy son diagrama de bloques, pero vamos a recordar lo que vimos en la última clase, obteniendo la función de transferencia. Vamos a hacer aquí unos ejercicios súper rápido para obtener la función de transferencia de un sistema que está representado por esa ecuación diferencial que está aquí, donde y es la señal de salida y x es la señal de entrada. Lo primero que hay que hacer es transformarla a Laplace. Vamos a transformarla a Laplace primero. Ok. Vamos a poner lo siguiente. Es una derivada, entonces sería 3s al cuadrado y, vamos a poner la mayúscula, en función de s, más 8. Esta es una derivada, entonces va s, y mayúscula en función de s, menos 3. Como está solamente y, va a ser y mayúscula en función de s. También derivamos el lado derecho, sería 6. Esta es solamente una derivada, sería x, ¿ok? Sería sx en función de s, más 2x, o sea, más 2x en función de s, ¿ok? Ahí está ya el Laplace. Vamos ahora a encontrar la función de transferencia, que sería sacando factor común aquí, que sería ys, sería 3s al cuadrado más 8s menos 3 solamente. Es igual. Aquí obtenemos xs, factor común sería 6s más 2. ¿Sale? Tomamos conocimientos que la función de transferencia es salida entre entrada. En este caso sería salida es y, sería y en función de s y a entrada es x en función de s. ¿Ok? Por lo tanto, esta x va a pasar, esto va a pasar dividiendo para acá y esto va a pasar dividiendo y me quedaría entonces que y en función de s entre x en función de s es igual a 6s más 2 sobre 3s al cuadrado más 8s menos 3. Y esta es mi función de transferencia. Esta transformada de Laplace. ¿Ok? Ahí quedaríamos. Vamos a hacer otro ejemplo por aquí. Un segundo ejemplo que está sumamente sencillo. Igualmente, pero aquí hay que hacerle una parte de álgebra. Tantito nada más. Me dice, obtenga la función de transferencia del sistema presentado en el siguiente conjunto de ecuaciones. Aquí yo ya tengo dos ecuaciones, ¿ok? Tengo una ecuación A y una ecuación B, de las cuales m y x e y son funciones de tiempo. X es la señal de entrada e y es la señal de salida. Entonces lo voy a poner aquí. Mi función de transferencia va a ser y en función de s, x en función de s. ¿Ok? Tengo que encontrar esas dos partes. Bueno, vamos a empezar a transformar en Laplace. Vamos a encontrar la ecuación que está aquí. La primera sería 9, ¿ok? S al cuadrado, y en función de s, ¿sale? Menos 6s, y en función de s, más 5, y mayúscula en función de s, es igual a 4, m mayúscula en función de s. ¿Ok? Se tiene que aplicar la transformada a todo. Esto vamos a llamarle como A'. ¿Ok? Esa es la función transformada de la A'. Ahora bien, yo voy a tener una B', que sería 2 está M, entonces sería 2S M en función de S más 4 M mayúscula en función de S es igual a 5X en función de S. Ok, vamos entonces a encontrar la función, pero acuérdense que la función tiene que quedar en términos de Y y S. En este caso tengo aquí M,
Y aquí tengo m, que está de intrometida, por decirlo así, ¿no? Está de metiche por ahí. Por lo tanto, yo tengo primeramente, voy a encontrar el valor de ms y luego sustituirla en el otro y todo listo. Bien, primeramente vamos a hacer aquí un factor común para encontrar el valor de ys. Sería entonces 9s al cuadrado menos 6s más 5 es igual a 4m en función de s. ¿Ok? Y aquí en esta parte, si yo le saco factor común a ms, sería 2s más 4 es igual a 5x en función de s. Vamos a vincular las dos. Despejando, por lo tanto, despejando el valor de ms, me queda que ms tiene valores de 5x en función de s sobre 2s más 4. Este valor que yo encontré aquí, del valor de m, si yo la sustituyo aquí, me va a dar ya en función de x. Ok, en función de x y s. Por lo que va a ser mucho más sencillo esto. Sustituyendo valores, aquí el lado solamente izquierdo, el derecho, perdón, me va a quedar 4 que va a multiplicar a 5x en función de s sobre 2s más 4. Ok, el 4 multiplica todo y me queda como 20x en función de s, 2s más 4. Y esto es parte de esto, de mucho ojo. Ahora bien, yo puedo reescribir la función ys, la puedo escribir como la siguiente manera. 9s al cuadrado menos 6s más 5 es igual a 20x en función de s, 2s más 4. Ahí está. ¿Ok? Ahora bien, despejando esto, entonces ys sobre xs va a ser igual a 20, que queda la multiplicación de 2s más 4, 9s al cuadrado menos 6s más 5. La sustitución de la variable s por los operadores de la derivación o de integración permite pasar también de la función de transferencia a la ecuación diferencial, haciendo la sustitución en sentido inverso, una transformada de Laplace inversa, la inversa de Laplace, ¿ok? Pero así quedaría mi función de transferencia en este caso, así, ¿vale? Este sería mi gs en este problema. Ok, comencemos aquí, 3, 2, 1, comencemos diagrama de bloques. Bueno, después de repasar lo de funciones de transferencia, vamos a ver lo de diagramas de bloques. ¿Qué es eso? Dice, un sistema de control está compuesto por varios subsistemas, representados en el dominio S por un conjunto interconectado de funciones de transferencia individuales GS. Funciones de transferencia, ya la vimos, ya vimos que la función S es transformada de Laplace. Al sistema equivalente se le dará el nombre de función de transferencia resultante, o bien por su importancia en el de función de transferencia de lazo cerrado. ¿Ok? A esto, al sistema equivalente, yo lo voy a conocer como T en función de S. Este va a ser mi función de transferencia equivalente. O una función de transferencia de lazo cerrado. Lazo cerrado, también lo voy a conocer como TS. Para determinar la relación entre entradas, salidas o sistemas, es conveniente representar todo el conjunto en una forma de un diagrama. Es mucho más fácil de comprender, lo cual puede ser de manera de diagrama de flujo de señales o por sus siglas DFS, o un diagrama de bloques por sus siglas DB. En principio, tanto el DB como el DFS proporcionan exactamente la misma información sobre un determinado sistema. La ventaja del diagrama de bloques radica en que provee de manera gráfica la relación entre las variables, subsistemas y salidas, mientras que el diagrama de flujo de señales o DFS permite, por un lado, dibujar fácilmente un conjunto de ecuaciones transformadas al dominio S, además de hacer posible determinar la función de transferencia resultante del lazo cerrado
de S en un solo paso, ¿ok? Mediante la aplicación de un método que es el método Mason. Los elementos que conforman todo diagrama de bloques son las variables de entrada y salida que interactúan con el punto de suma, los bloques y los puntos de reparto. Ok, aquí hay unos diagramas. Con respecto al diagrama de flujo de señales, solo existen las ramas que corresponden propiamente a los bloques y los nodos que actúan como variables de entrada y salida, como puntos de suma y como puntos de reparto. Aquí hay una comparación o una relación que muestra las equivalencias entre ambos diagramas. El lado izquierdo son diagramas de bloque, que un bloque en diagrama de bloque es un cuadro, un rectángulo, ¿sale? Donde está la función de transferencia, mientras que en rama es una línea con una flecha atravesada. Cuando se representa entrada y salida, ¿ok? Yo lo puedo definir como lado izquierdo, una flecha que entra al flujo de señal de entrada, RS, entra a una función de transferencia y luego sale como Y en función de S. Mientras que como rama es dos nodos, dos puntos vacíos, que uno R, otro Y, y la función de transferencia que es GS, que es una flecha. La figura 4.1 muestra la equivalencia entre bloque de ramas, así como la definición de una variable RS y salida YS por medio de nodos. Mientras que la figura 4.1 indica la correspondencia entre puntos de suma y puntos de reparto del diagrama de bloque con respecto al nodo de FS. En esta representación es necesario añadir a cada rama su correspondiente función de transferencia individual, o sea, su función GS de forma individual. Además, se observa que los nodos se efectúan de diversas funciones como nodo de entrada y salida como nodo de manera de sumador algebraico, como nodo como un punto de reparto. Aquí están. Relación entre puntos sumas, que son estos de aquí, y punto de reparto, que son estos de aquí. Ok, punto de suma, punto de reparto en un diagrama de bloques y en un diagrama de flujo de señal. El flujo de señal se representa de esta manera y se representa de esta manera. Ok. Bueno, los elementos de un diagrama de bloques ahorita lo mencionamos, que es la flecha, un punto de suma y un punto de reparto, de separación. ¿Qué es la flecha? Bueno, se usa para representar las direcciones del flujo de señal. Ok, no hay mucho que comentar. Dice que cuando las señales son funciones de tiempo, se representan con letras minúsculas seguidas de t. Por ejemplo, IT, por ejemplo, FT. Y se omite cuando es obvio que las señales son funciones de tiempo. Cuando las señales están en el dominio de S, se representan con la letra mayúscula seguida por S. Lo que hacíamos en las anteriores, que si era XT, al transformarlas en la plaza se vuelve X mayúscula S. Ok, si sea YT, al transformarla es Y mayúscula en función de S. ¿Sale? Por lo tanto, eso corresponde a las flechas y el flujo de señal. Un punto de suma es en el que las señales se suman algebraicamente. Si una de las señales que entra a dicho punto se indica como positiva y la otra como negativa, si una es positiva y la otra negativa, entonces dicha suma es la diferencia entre las dos señales. Es una resta, algebraicamente. Si ambas señales se indican como positiva, entonces la suma es la adición de las dos señales. Si yo tengo aquí una suma y una resta, como en este caso que fuera esto, es una resta algebraica de señales. En cambio, si está de esta manera, las dos sumas, quiere decir que es una suma de señales de forma algebraica. Ahora bien, va a haber un comparador que en este punto de suma, cuando se usa, se va a comparar las señales, el valor requerido con una señal de retroalimentación que indica el valor real. Aquí va a entrar la señal y va a hacer una comparación haciendo alguna de estas operaciones algebraicas. ¿Sale? Ya sea sumas o restas, y la señal de retroalimentación se sustrae del valor deseado para obtener una señal de error. Aquí va a haber una señal de error que va a volver a entrar a la función de transferencia. Cuando de algún punto de la trayectoria de la señal
Se toma una señal, el punto de separación se representa de la misma manera que un circuito eléctrico, donde la unión entre dos conectores permite que la corriente se separe. Es decir, la unión se representa mediante el encuentro de dos líneas y la unión se indica con comillas. En general, el bloque se dibuja con la función de transferencia escrita en él. Y aquí podemos ver algunos ejemplos. Aquí está. ¿Ok? Va a haber dos tipos. Uno de trayectoria directa, que es el que está en la parte superior. Voy a hacer un poquito más grande por aquí. La trayectoria directa. Y se usa para los elementos a través de los cuales pasa la señal en la dirección entrada-salida a lo largo del sistema. Entrada, lado izquierdo. Salida, lado derecho. Las funciones de transferencia para los elementos de esta trayectoria directa en general se designan como G o GS. Aquí hay dos funciones de transferencia, G1S, G2S. Puede ser GS si solamente hubiera una función de transferencia. El término, ahora el de abajo, trayectoria de retroalimentación, se usa para elementos por los cuales para las señales cuando se alimenta de regresos desde la salida de la entrada. Por ejemplo, aquí, esta parte HS. Esta va a ser la trayectoria de la retroalimentación de la señal. La función de transferencia para los elementos en esa trayectoria de retroalimentación por lo común se designan con H. Cuando veamos H es función de o trayectoria de retroalimentación o funciones de transferencia de retroalimentación. H o HS. Ahora bien, el término trayectoria de prealimentación, como el elemento que está aquí, el inciso B, se usa para los elementos que están en paralelo, estos están en paralelo con la trayectoria directa y a través de los cuales la señal se mueve con la misma dirección, es decir, entrada, salida. Aquí únicamente hay un solo sentido. Izquierda, derecha, izquierda es entrada, salida es derecha. Pero hay una posición de retroalimentación que es de regreso, derecha, izquierda, al punto de suma. O en esto donde se va a hacer la operación algebraica. Mientras que la trayectoria directa, en este caso la inciso B, va a tener paralelo y van a ir en el mismo sentido, de izquierda a derecha, y van a entrar en el punto de suma exactamente en otro nodo, pero exactamente en la misma posición. Debido a su simplicidad y versatilidad, los diagramas de bloques se emplean con frecuencia por los ingenieros de control para modelar todo tipo de sistemas. Un diagrama de bloques se puede utilizar simplemente para describir la composición e interconexión de un sistema, o se puede emplear junto con funciones de transferencia para describir las relaciones de causa y efectos a través de todo el sistema. Por ejemplo, en la figura que está allá abajo, el diagrama de bloques modela un sistema de control de velocidad en lazo abierto de un motor de corriente directa. En este caso, el diagrama de bloques simplemente muestra cómo se conectan los componentes del sistema y no se proporciona ningún detalle matemático. Si se conoce la relación matemática y funcional de todos los elementos del sistema, el diagrama de bloques se puede emplear como una herramienta para obtener la solución de forma analítica o por computadora del sistema. En general, los diagramas de bloques se pueden utilizar para el modelado de sistemas lineales, así como el de los no lineales. ¿Okay? Aquí vemos que el voltaje entra por aquí, entra al amplificador, el amplificador aumenta la señal, entra el motor de corriente directa, que es la parte de perturbación, la que va a cambiar la señal, y luego a un elemento de carga y sale la velocidad de salida. No dice nada, no dice ningún elemento matemático ni nada. Pero ahora, las relaciones de entrada y salida del sistema de control del motor de corriente directa se pueden representar mediante el diagrama de bloques que se muestran en el inciso B, abajo. En la figura, el voltaje de entrada es la salida del amplificador de potencia, el cual en la realidad tiene una característica no lineal. Si vemos, aquí el diagrama te lo pone que no es lineal. ¿Ok? Aquí está. Va subiendo el voltaje, pero no de una forma lineal. Si el motor es lineal, o más correctamente, debería decir que si es un operador en la región lineal de sus características, su dinámica se puede representar mediante funciones de transferencia.
La ganancia del amplificador no lineal se puede escribir solamente por las variables de tiempo B de entrada, voltaje de entrada en un tiempo y voltaje A en otro tiempo. Y no existe una función de transferencia entre las variables de Laplace B1S y BAS. Sin embargo, si la magnitud de B1T es limitada en el intervalo del tiempo del amplificador, este se puede considerar como lineal y se puede escribir como BA, esto es B minúscula, BA, no es mayúscula, BAS porque está en función de Laplace, BIS, ¿ok? Estas dos. Entonces, esto va a ser una constante K, que es la dependiente de la región de la línea de las características del amplificador. Luego llega al motor de corriente alterna con resistencias, inductores, luego al método de perturbación, que es la suma aquí, y sale como un rotor o algo por el estilo, porque aquí lo que encontramos es un rodamiento y una inercia rotacional. ¿Ok? Es lo que encontramos por aquí. Y bueno, podemos nosotros encontrar diferentes elementos en el diagrama de bloques empleado frecuentemente en sistemas de control y en el álgebra relacionada. Uno de los componentes importantes de un sistema de control es el dispositivo detector, que actúa como un punto de unión para la comparación de señales, que serían estas partes de aquí, de estos cuatro. Los componentes físicos involucrados son un potenciómetro, un sincronizador, un resolver, un amplificador de señal diferencial, un multiplicador y otros traductores para procesamiento de señales. En general, los dispositivos detectores realizan operaciones matemáticas simples, como una suma, como en este caso, como una resta, como en el inciso A, que es una resta. Acuérdense que si entra negativo y está aquí positivo, es una resta. Dos positivos, sumas. Multiplicación no lineal, que sería el inciso D, y puede ser que pueda entrar una combinación de estas, una suma aquí en la parte superior y una resta en la parte inferior a este elemento que está aquí, que va a llevar a cabo la operación algebraica. Y bueno, la simbología o terminología que vamos a ocupar, aquí están algunas cosas. RT, con respecto al tiempo, están los de la izquierda, los de la derecha con respecto ya transformados. El primero es entrada de referencia, que es el comando. La señal de entrada, la señal de salida o variable controlada, que es Y, la señal de retroalimentación, que es B, ¿ok? Y la señal actuante, que es cuando está retroalimentada, que es igual a 1. HS es una función de transferencia de retroalimentación, aquí está, sale. La HS es la función de transferencia de el lazo, que se puede definir también como LS. GS es la función de transferencia de la trayectoria directa. MS es la función o es el cociente de la salida entre la entrada. Es la función de transferencia de lazo cerrado o función de transferencia del sistema. Mucho ojo con esto. Y bueno, podemos aquí definir que la función de transferencia del lado cerrado de M se puede representar como una función GS y HS. Se puede representar de esta manera. La M en función de S. Se puede representar como este diagrama. ¿Ok? Donde YS es igual a GS por US. O sea, estos dos de aquí. ¿Ok? Y nosotros entonces decimos que BS es igual a HS por YS. Sale la función de retroalimentación por la función de salida que va a estar. Entonces la señal actuante que va a ser U en función de S va a ser RS menos BS. Podemos ver aquí, esta es la señal US. O sea, RS, la función de entrada, menos la función retroalimentada, la que va a regresar de forma negativa. Por lo tanto, la función de salida va a ser igual a GS por RS, ¿ok? Que GS, RS, vimos aquí que, que sería la función de la transferencia, ¿sale? Y menos GS por B
S. ¿Sale? Por lo tanto, si yo quiero definir esta ecuación final de ms, que ms dijimos que era la función de transferencia del lado cerrado, la función de transferencia del sistema, podemos definir que ms va a ser igual a ys sobre rs, o sea, la función de salida entre la función de entrada, que si agarramos esto que tenemos aquí, sería gs entre 1 más gs hs. Ok, quedamos aquí en diagrama de bloques. Vamos a hacer ejercicios en la clase de retroalimentación. Chéquenlo, analícenlo y nos vemos en un momento.